Hola, hola, bienvenidos. Un gusto saludarlos nuevamente en este tercer capítulo de este programa de mi canal de YouTube, El Ciudadano Germán. La verdad es que ya va pasando muy rápido el año. No sé si se dan cuenta que en estos tiempos se habla en un momento de Año Nuevo, después estamos en Fiestas Patrias y después estamos en Navidad. Se pasa demasiado rápido el año y ya estamos a 23 de agosto del año 2020. Probablemente más adelante tendremos tiempo para hablar quizás de ese tema. ¿Por qué tenemos esa sensación de que se pasa el tiempo tan rápido? Probablemente nos recordaremos de algunos elementos de la física cuántica, de los planteamientos de Albert Einstein. Y también quizás hablar un poco de sociología del tiempo. También hay marcos teóricos desde esa disciplina de por qué en nuestra sociedad actual sentimos o percibimos que el tiempo pasa más rápido que antes. Cuando uno era niño, que llegar a la Navidad era algo pero larguísimo, el año era eterno para que llegara la Navidad, algo que siempre conmueve principalmente a niños y niñas, ¿ya? Así que bueno, como este programa se supone que va a durar mucho tiempo, domingo a domingo, en algún momento conversaremos del tema. Bueno, el primer tema en contingencia que yo quería hablar en esta semana es respecto al tema de la inmigración. ¿Cierto? Voy a explicar por qué quiero tomar este tema que viene desde hace algunos años en términos de discusión de asuntos públicos, pero sin antes obviamente dar mis sinceras condolencias a la familia y en memoria de Norma Vázquez, la carabinera que hace poco falleció producto de lo que de acuerdo a las indagaciones es un nuevo femicidio en Chile. Algo lamentable, triste, porque no solamente se trata de una persona que muere en trágicas circunstancias, sino que también de un tema de interés nacional que hay que profundizarlo, hay que establecer mecanismos y acciones tanto preventivas como de acción para que estas situaciones se intervengan de buena forma. No es posible que en Chile esté ocurriendo un fenómeno social tan fuerte como este que va increciendo en contra de las mujeres. Desde luego esto da para muchos análisis, pero desde luego quizás en otros programas lo podamos ver, pero desde luego mis condolencias a la familia de la carabinera de Norma Vázquez, que en su calidad de mujer probablemente fue asesinada por celos o por situaciones de violencia intrafamiliar que estaban en conocimiento de la justicia y que también estaban en conocimiento de Carabineros. Así que un tema muy muy delicado y desde luego una triste noticia. Bueno, ¿por qué quise tratar el tema de la inmigración? Porque a propósito del tema de sacar el 10% de la AFP por parte de los afiliados del país, ¿cierto? De quienes están en estas entidades, se vieron algunas imágenes de muchas personas extranjeras que ya llevan ciertos años viviendo acá y que también estaban retirando sus fondos. Y se vio, por ejemplo, particularmente personas de Haití, de Colombia y de otros países, ¿cierto? Y lamentablemente, por lo que hemos visto en los medios de comunicación, no se ha podido resolver en algunos casos esa situación y por ahí se mostró el tema de una ciudadana haitiana que perdió los estribos, se descontroló por el tema de que no le han solucionado el tema de poder sacar su dinero. Y a propósito de eso, yo que me dedico mucho a leer redes sociales, las figuras discursivas, los textos, me di cuenta de, aquí estoy mirando, cómo implícitamente y en algunos casos muy explícitamente habían ciertos mensajes racistas, xenófobos. Se volvió a hablar del tema de cómo era posible que en Chile hubiera ingresado o exista en estos momentos tantos extranjeros viviendo en el país, que eso no debiera ocurrir, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por lo tanto, en virtud de esa situación me pareció pertinente abrir un debate, ¿cierto?, desde distintas aristas para justamente generar condiciones de verificar cómo el país tiene que enfrentar un fenómeno social como este. Bueno, primero, el fenómeno migratorio, porque así se llama el fenómeno social, ha estado presente durante todo el desarrollo y la historia de la humanidad, ¿cierto? Y desde esa perspectiva uno ha visto desde el punto de vista de la religión, desde el punto de vista de las guerras, desde el punto de vista de los conflictos sociales, como personas que en un momento determinado nacen en un lugar en específico, toman la decisión
dentro de su país de buscar horizonte en otras ciudades, ¿cierto? La famosa, por ejemplo, migración campo-ciudad, ahí hay un fenómeno migratorio. Y posteriormente un fenómeno que va de trasladarse de un país a otro, ¿cierto? Y ahí viene el fenómeno de quien lo acoge, el fenómeno de la inmigración, ¿cierto? Y eso se da preferentemente porque las personas, las familias o ciertos grupos, cuando ven que no están las condiciones políticas y económicas, de estabilidad, de prosperidad, de bienestar social, buscan otros lugares donde poder desarrollar sus proyectos de vida. Y eso me parece totalmente válido. Todos lo hemos hecho o lo hemos pensado, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que ocurrió en el caso chileno es que si uno ve o revisa las últimas 3 décadas de Chile, desde el punto de vista macro, voy a hablar solo del punto de vista macro, efectivamente Chile exhibió mayores niveles de crecimiento económico sostenido dentro de la región, estoy hablando principalmente de América Latina, una institucionalidad política, ya que voy a hablar hasta antes del estallido social, con altos niveles de gobernanza, altos niveles de gobernabilidad en términos de estabilidad, una institucionalidad robusta, ¿cierto?, desde el advenimiento nuevamente de la democracia, y por ende, estando en condiciones de equilibrio, tanto el sistema político como el sistema económico, ofreciendo oportunidades, obviamente hay condiciones de ciertos niveles de bienestar social que personas de otros países que no tenían esas categorías en equilibrio buscaron legítimamente la posibilidad de venir a Chile, ¿ya? Lo que le ocurrió hace mucho tiempo a los Estados Unidos, ¿cierto? Principalmente a finales del siglo XIX en forma incipiente y con mucha fuerza en la primera mitad del siglo XX, ¿cierto? Lo que se denominó en algún momento el American Dream, y muchas personas buscaban insertarse en ese sueño americano. También, décadas atrás, también le ocurrió a España, que España empezó a tener un desarrollo relevante, posibilidades concretas, ¿cierto?, de bienestar, por ejemplo, para personas de países cercanos, por ejemplo, de África, que llegan a España por la península ibérica, ¿cierto? Y también vivió ese fenómeno. Y en el caso de Chile también se empezó a vivir incipientemente, ¿ya? Aquí revisando datos oficiales, ya sea del Instituto Nacional de Estadística INE, del Registro Civil, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un consenso en términos de datos oficiales de que actualmente hay alrededor de 1.420.000 personas que viven en el país y que provienen o tienen otra nacionalidad de origen, ¿cierto? Que de acuerdo al censo nuestro, más o menos 17.800.000 personas que viven en este país, representa el 7,9% de la población. Ya esa es la realidad. Es decir, el 7,9% de la población son personas que vienen o provienen de otro país, ¿cierto? Que en términos absolutos no es un porcentaje que uno diría, uy, es pero tremendo, se trata de la mitad de la población, un tercio de la población, un cuarto de la población, no, ni siquiera alcanza a ser el 10%. Sin embargo, y acá siempre sin embargo es como un contraste, ¿cierto? Lo que ocurre es que hace 7 años atrás, más o menos teníamos 750.000 personas en esta condición, de inmigrantes, ¿cierto? Y si lo revisamos con la cifra que di, más o menos de 1.420.000, obviamente en los últimos 7 años la población extranjera ha estado muy cerca de duplicarse. Y yo creo que por ahí pasa el tema, el fenómeno de esta discusión o en algunos casos debate respecto a una desenfrenada entrada de personas de otro país y todos los efectos que eventualmente pueden ser nocivos. Primero se plantea lo nocivo o eventualmente las posibilidades buenas de recibir gente de otros países. Pues bueno, yo tengo una opinión muy personal respecto al tema y también obviamente abro el debate a través de las redes sociales respecto a este tema. La migración y el fenómeno migratorio es un fenómeno social y por ende es un fenómeno espontáneo que se da bajo las circunstancias que expliqué. Por lo tanto, me parece totalmente legítimo y normal
de que personas quieran venir a vivir a nuestro país y poder desarrollar su proyecto de vida. Yo no tengo nada en contra de eso, de ninguna persona. Así como también muchos chilenos, más de 1 millón de chilenos viven fuera del país y han decidido hacer su vida, su proyecto de vida familiar en otros lugares, ¿cierto? Entonces, considerando que espero sinceramente que esas personas puedan ser acogidas en otro país para condiciones favorables, también yo esperaría que el país lo acogiera de buena forma, ¿cierto? Así que como primer elemento. Segundo elemento, me parece discutible el tema de que estos discursos o palabras que ciertas personas, grupos o personas comunes y corrientes plantean de que están llegando muchos extranjeros, de que nos van a quitar el trabajo, de que llegó cada vez más delincuencia, llegó más narcotráfico y vean la imagen, etcétera, etcétera. Yo creo que eso me parece un poco discutible, porque si uno ve las cifras, ¿cierto? Probablemente, evidentemente hay gente que puede venir de otro país con malas prácticas o con ciertos antecedentes, cosa que no me parece bien, y que puede estar generando un problema. Pero la gran mayoría es personas que quieren desarrollar su proyecto de vida en este país, ¿cierto? Y si uno ve las tasas de homicidio, las tasas de delincuencia, etcétera, probablemente la gran mayoría está hecha por personas que viven y nacieron en este país. Entonces, ahí me parece que implícitamente ocurren temas relacionados con el racismo o con la xenofobia, ¿ya? Porque si uno revisa esas cifras, hay varios, cientos de miles de este 1.420.000 personas que yo planteo, que han llegado a vivir hace mucho tiempo acá, desde Estados Unidos, desde Francia, desde Holanda, desde Inglaterra, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y no escuché, o por lo menos yo no recuerdo, ayúdenme ustedes a debatir, yo no escuché planteamientos de este tipo en contra, de que nos van a venir a quitar el trabajo, que nos van a sabotear, nos van a quitar nuestras empresas, etcétera, etcétera. Entonces, en virtud de eso, me da la sensación de que pudiera haber algo que tiene que ver con el color, ¿cierto? Como diría la socióloga María Eugenia Tijoux, con el color, la piel, ¿cierto? Como un elemento de racismo, de xenofobia. Y que detrás del tema de la inmigración hay un tema de racismo, ¿ya? Yo creo que algo de eso hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Recuerden, como decía Michel Foucault, las palabras crean discursos y los discursos construyen realidades. Por lo tanto, eso hay que verlo bien porque me parecería muy lamentable. Lo que sí, y en este caso yo soy fuerte adepto a que las condiciones de inmigración sean muy bien reguladas y con una legislación acorde al fenómeno social internacional del siglo XXI. Nuestra legislación base de la inmigración es del año 75 y desde luego muy débil para poder abordar un tema que hoy día va increciendo, ¿cierto? Desde esa perspectiva me parece que hay que regularlo. No me parece bueno que personas lleguen en una condición de turista y después a través de perdonazo, amnistía, puedan regularizarlo así automáticamente porque puede generar un precedente inadecuado. ¿Y a qué me refiero con el precedente inadecuado? Que uno lo que espera es que esas personas puedan tener un bienestar acá, ¿cierto? Que puedan acceder a un sistema de seguridad social, a educación, a salud, que tengan acceso a una buena vivienda, que puedan ingresar correctamente al mundo del trabajo, ¿cierto? Sería lo ideal, ¿cierto? Porque por algo vienen a buscar mejores oportunidades. Entonces, si uno ve la realidad frente a una matriz laboral chilena que tiene muchas carencias, a un sistema productivo muy acotado, ¿cierto? Prácticamente no tenemos industria, tenemos algo de extracción de materias primas con poco valor agregado y el resto se va en los servicios, ahí hay un tema que desde luego hay que regular, porque si no vamos a estar ofreciendo malas condiciones y también se van a ir deteriorando ciertas condiciones internas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, desde luego debe haber una regulación, una legislación moderna que se haga cargo del fenómeno, pero que permita ese equilibrio, ¿cierto? Yo creo que a nadie le gusta saber que hay personas que viven en hacinamiento, pasando hambre, pasando frío o trabajando en condiciones muy precarias, ¿cierto? Y esa precariedad laboral, desde luego, tiene que ser abordada para todos, no solo para la gente extranjera, sino que para nuestro país. Yo diría que uno de los grandes temas desde el punto de vista del análisis, diseño, implementación de políticas públicas
En este contexto, sobre todo ahora que estamos en una pandemia con más de un 16% de desempleo, probablemente si sumamos todas las variables, más de un 20%, es mejorar nuestra matriz laboral y desde esa perspectiva poder avanzar en un mayor bienestar, ¿ya? Así que ese es el primer tema de este capítulo que quería plantear. Regular adecuadamente la migración, entender que es un fenómeno social y desde luego buscar un correcto equilibrio que pasa por políticas públicas que se hagan cargo de este fenómeno actual en un contexto actual, ¿cierto? Insisto, para cerrar la idea, siempre piensen que cuando yo voy a hacer una crítica al respecto, hay más de 1 millón de chilenos que están fuera del país y la pregunta es, ¿a ustedes les gustaría que los discriminaran? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que esa reflexión diría, no me gustaría que mis compatriotas que están en otro país, decidieron vivir en otro país, por distintas circunstancias obviamente, lo pasaran mal. Entonces en esa empatía también hay que siempre pensar el tema de la inmigración y desde luego, siempre regulada a través de marcos normativos correctos, una institucionalidad robusta desde los marcos normativos, desde las instituciones, desde la fiscalización, desde todo, desde luego, pero sí entender que este es un fenómeno que nos va a acompañar a este país y a otros, claramente. Las cosas son súper dinámicas. Bueno, para terminar esta sección de contingencia, he decidido ir incorporando o mostrando ciertos emprendimientos de personas que conozco, personas que me han escrito, ¿ya? Voy a partir y voy a inaugurar esta parte con este emprendimiento que son, aquí lo voy a colocar, si se dan cuenta, es un matero personalizado, dice profe Germán, ¿cierto? Ahí sale la ecuación de Einstein, ahí sale una especie de cerebro, ¿cierto? Que forma parte de la imagen de mi canal de YouTube. Y este matero, ¿cierto? Personalizado, elaborado por el emprendimiento de Karin Higuera, una egresada de INACAP, a quien tengo el placer de conocer, y que junto a su ejercicio profesional hace esto tan lindo, ¿cierto? Que nos sirve no solamente para tomar mate, sino para construir nuestra propia identidad, ¿cierto? Hay muchos diseños que están en la página de Instagram, ¿cierto? Mirac.cl. Así es que yo los invito a que vean esa dirección de Instagram y pueden encontrar quizá un matero a aquellos que les gusta tomar mate, ¿cierto? Que les pueda lo puedan sentir como propio y algo bonito que también puede ser como un regalo, ¿ya? De hecho acá tengo otro, que este es de mi mamá, que se lo regalé yo a mi mamá, que tiene un diseño también muy muy lindo y está personalizado también con el nombre de mi mamá, ¿cierto? Aparte, Karin en su emprendimiento se preocupa de dejar la tarjetita cuando lo viene a dejar a la casa, ¿cierto? Hay que pagar un pequeño cobro de transporte, sobre todo en estos temas de pandemia, desde luego, pero con materiales biodegradables o reciclables, y acá también con un bonito material da las instrucciones de cómo curar el mate, es decir, sellarlo para poder utilizarlo que dure harto tiempo, ¿cierto? Y ahí tiene su imagen corporativa que la pueden ver después en Instagram, mirac.cl. Así que felicito a Karim por su emprendimiento, y todos los programas voy a ir incorporando emprendimientos a mostrar de todo tipo. Así que cuando ustedes quieran participar de esta parte, ¿cierto? Me escriben al correo que aparece al final del capítulo, german.sangüesa1975@gmail.com, y me entregan un poco la información de su emprendimiento y yo gustosamente lo indico acá, lo muestro en este programa. Así que con eso terminamos la primera sección de este tercer programa, El Ciudadano Germán, de análisis de contingencia. Bien, ahora vamos a ver esta sección que la verdad ha tenido muchos buenos comentarios respecto a la posibilidad de comentar algunos libros, de recomendar algunos libros, ¿cierto? Pensando que siempre la lectura nos aporta algo, ¿ya? El tercer libro que les quiero mostrar en este capítulo, ¿cierto? Se llama Man's Search for Meaning, ya, del autor Viktor Frankl,
que en la traducción al español se llama El hombre en busca del sentido. ¿Ya? Aquí lo voy a mostrar. Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl, y que, bueno, el original está en alemán. Yo aquí tengo la copia en inglés y desde luego hay una copia en español, por lo tanto cualquier persona que quiera leerlo en español no hay ningún problema. La verdad es que lo primero que me llamó la atención cuando compré este libro es que tiene más de 12 millones de copias vendidas en el mundo, ¿cierto? Es como un bestseller. Y la verdad es que este libro nos muestra un relato difícil, muy duro, pero con tremenda enseñanza. Se trata de la vivencia del autor en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, desde luego, hay momentos muy difíciles del relato, ¿cierto? Probablemente, no lo viví, pero la serie, los documentos que hay, debe ser de las cosas más traumáticas de haber estado en un campo de concentración y en donde el objetivo primario era sobrevivir, ¿cierto? Lamentablemente muchas personas murieron en cámaras de gas, sometidos a los más grandes vejámenes que un ser humano puede tener o soportar, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué este libro ha sido tan leído y tan comentado? Porque nos muestra que efectivamente el ser humano, en lo más interior, ¿cierto?, tiene herramientas para salir adelante, para aguantar el dolor y para prospectar y visualizar un futuro que puede ser mejor. No quizás todos lo logran, pero efectivamente genera esa enseñanza que muchas veces hoy día lo entendemos como el concepto de resiliencia, ¿cierto? Salir adelante frente a la adversidad. Y los relatos, que algunos son muy crudos, muestran justamente cómo a través de las palabras, de esta figura discursiva, las personas pueden generar mecanismos de defensa para sobrevivir y desde luego para prospectar un futuro mejor y tratar de salir adelante en una situación tan traumática como la que vivió Viktor Frankl y tantos miles de personas que estuvieron en los campos de concentración, ¿cierto?, nazi, y de preferencia de origen judío, las personas que lo vivieron, ¿cierto? Así que la verdad es que siempre he dicho, no hay que ser spoiler de los libros, la idea es invitarlo a leer, pero sí darle un pequeño contexto. Acá hay muchas lecciones desde el existencialismo, desde la naturaleza del ser humano, ¿cierto? Porque finalmente lo que invita a encontrarle sentido a la naturaleza humana, pese al dolor que uno pueda estar viviendo profundamente, que muchos lo hemos vivido en nuestras vidas personales, en ver a familiares o otras personas con dolores muy profundos, ¿cierto? Así que los invito a leer este libro, El hombre en busca del sentido, ¿cierto? Man's Search for Meaning. La verdad es que, en mi opinión, esto es una opinión obviamente muy personal, creo que es uno de los 100 libros que uno debe leer durante su vida, ¿ya? Deja muchas enseñanzas, y a mí también cuando lo leí hace algunos años en los Estados Unidos, me hizo muchas reflexiones a propósito también que yo había estaba viviendo el dolor de la muerte de mi hermano, ya había vivido el dolor de la muerte de mi padre, y también algunas situaciones personales o de personas muy cercanas que también habían sufrido. Desde luego, no comparable con el sufrimiento en un campo de concentración, pero la lección que da y mi admiración a las personas que salieron adelante, que sobrevivieron a tremendo situación extrema de vida, y las lecciones que puede dejar esto u otras situaciones que en la historia de la humanidad quedaron como algo muy triste, pero también con una enseñanza muy bonita respecto a cómo encontrar el sentido a vivir y a salir adelante y a sobrevivir. Así que de esta forma culminamos esta sección de comentario de libro, Hablemos de Libros. Comenzamos la sección de preguntas de la audiencia. En esta ocasión quiero leer la pregunta que me formuló Valentina Flores. Le mando un cordial saludo a Valentina. Valentina en realidad me formula dos preguntas que voy a tratar de abordarlas de la mejor forma. Voy a proceder a leerla en lo general porque es una pregunta extensa. A causa del contexto de la pandemia, muchas empresas están quebrando, ¿cierto? Y mucha gente está quedando cesante.
¿Tú crees que a pesar de esto se podrá superar la pandemia en términos adecuados? Me refiero a que existan las condiciones para volver a trabajar las personas que han perdido su empleo y que las empresas vuelvan a reconfigurarse, ¿cierto? Pensando en un nivel de ingresos parecido y obtener ciertos beneficios propios de lo que significa trabajar. Eso como primera pregunta. Y la segunda, ¿crees tú que a pesar de esta pandemia la gente vuelva a manifestarse como en octubre desde el año pasado o a contar de octubre del año pasado en Chile? ¿Y qué efectos tendría sobre la economía si esto sucediera? Bueno, primero agradecer tu pregunta, Valentina. Desde luego es un tema, ambas preguntas son complejas, pero voy a tratar de abordarla de la siguiente forma. Desde luego, desde el estallido social y con el tema de la pandemia, todos los países del mundo, obviamente Chile, entraron en lo que se llama contracción económica. Y la contracción económica en términos conceptuales significa que el Producto Interno Bruto o la producción baja, disminuye. Por lo tanto, obtiene un resultado negativo respecto al año anterior. Es decir, si el año pasado Chile tuvo una producción equivalente más o menos a 294 mil millones de dólares, este año va a tener a lo menos un 7 o un 6% menos. Puede ser más, ojalá que no, pero eso. Y en términos reales, cuando baja la producción, desde luego las empresas, muchas, no son capaces de sostenerse y terminan, como tú dices, quebrando. Y obviamente se genera el efecto que estamos viendo, que aumentan las tasas de desempleo. Que en el caso chileno, desde un promedio 6 a 7% promedio, hoy día en el Gran Santiago más de un 16%, a nivel nacional más de un 12%. Y si uno suma estas condiciones legales, laborales que se dieron en este contexto de pandemia, de suspensión del empleo, probablemente tenemos un 20% o más de desempleo. Por lo tanto, si bajo la premisa de que estaríamos eventualmente ya tocando fondo con el tema de la pandemia en términos de los contagios, más allá de que hay que tener cuidado con los rebrotes y ese tipo de cosas, debiera tanto Chile como el resto del mundo empezar a obtener una producción no normal bajo ninguna circunstancia, pero empezar a retomar ciertos ritmos, ¿cierto? Que en el caso chileno probablemente con la inyección de 20 mil millones de dólares a propósito de sacar el 10% de la AFP pueda reactivar el flujo circular de la economía. De hecho ya está ocurriendo. Y eso va a configurar, por un lado, la mantención de los empleos que no se perdieron y muy lentamente empezar a generar una mayor demanda por empleo, ¿cierto? Desde luego, acá lo digo técnicamente y también como un ciudadano que espera que las cosas vayan mejor, debiéramos repuntar, pero muy lentamente, ¿ya? Pensemos que por cada punto del Producto Interno Bruto que se crece, lo voy a decir en positivo, se pueden generar entre 80.000 y 100.000 empleos más, ¿ya? Por lo tanto, si en los próximos 6-8 meses se va cumpliendo adecuadamente con los protocolos de salir de la pandemia, se empieza a generar una producción más normalizada de a poco, evidentemente estos números negativos van a ir disminuyendo y por cada punto se van a retomar los empleos que se perdieron. Y ojalá, probablemente no se va a dar en un corto plazo, pero sí en un mediano plazo, se van a generar mayores condiciones de empleo. Por lo tanto, sí se van a restituir esos puestos de trabajo y se van a generar más, pero muy, muy lentamente, ¿cierto? Respecto a los ingresos, yo creo que tu pregunta es muy importante, Valentina, porque plantea algo que está en la semana también discutiéndose, que es el nuevo salario mínimo, ¿cierto? Todos esperaríamos que los salarios reales en general se fueran incrementando año a año, de acuerdo a la producción obviamente, y que los pisos mínimos fueran mejores en términos de bienestar, ¿cierto? Sin embargo, y en esto quiero ser muy muy responsable, creo que hoy día, dada la tremenda crisis, no solo nacional, sino que internacional, hay que tener mucho cuidado con verificar cuánto va a ser el incremento, ¿ya? Porque pensemos que más de 1 millón de empresas en Chile son microempresas o son pymes, que probablemente en una situación tan precaria como la que estamos viviendo no puedan sostener contratar a una persona más, ¿cierto?
Entonces yo diría que acá debería llegarse a un acuerdo de establecer un incremento, desde luego el salario mínimo, de mínimo el IPC más algo de recuperación de poder adquisitivo, y después verificar cuando las situaciones cambien para mejor, buscar un acuerdo nacional que permita avanzar en esta materia, ¿ya? Porque de repente nos quedamos con las grandes empresas, medianas empresas, pero alrededor de 1 millón de empresas en Chile son pymes, ¿cierto? Son pequeñas microempresas, por lo tanto en esta crisis es muy difícil sostener un incremento mayor de ingresos, pero que le va a otorgar a sus trabajadores. Pero desde luego un tema que hay que ver y que debe sostenerse con la producción, porque finalmente los empleos de largo plazo, de calidad, son creados no en la emergencia, sino que sobre la base del crecimiento económico, ¿ya? Y a tu segunda pregunta, Valentina, desde luego ya se ha visto dentro de la pandemia que hay una situación de efervescencia respecto a que junto con el plebiscito de octubre de este año va a volver a manifestarse un tema no zanjado en Chile que tiene que ver con el estallido social, ¿cierto? Mucho va a tener que ver con el resultado de ese plebiscito, y mucho tiene que ver con la voluntad, más allá de esta emergencia. Obviamente la agenda pública cambió en el mundo y en Chile, la prioridad es la pandemia, pero desde luego avanzar justamente hacia un constructo de carácter estructural respecto a los temas pendientes en Chile, en cuanto a desigualdad, oportunidades, concentración de la riqueza, mayor bienestar para todos los habitantes de este país. Por lo tanto, yo creo que sí, efectivamente va a haber manifestaciones. Sí me preocupa el hecho de que esas manifestaciones estén pensadas o contextualizadas en fenómenos puntuales, por ejemplo, en casos de violencia extrema, algunos, nunca he dicho que han sido todos, o de situaciones que puedan alterar, por ejemplo, la infraestructura pública. Yo creo que hay que buscar otras estrategias, ¿cierto? La manifestación en el discurso, en el cartel, tiene una representación simbólica muy importante, y yo creo que en ese sentido hay que ser inteligente, pero tampoco nos podemos autoflagelar, porque efectivamente ahora la situación económica es muy difícil, y terminando la pandemia o en la transición de la pandemia debemos llevar bien nuestros temas internos para volver a esas condiciones de bienestar. Por lo tanto va a haber manifestación, pero yo creo que hay que buscar una estrategia distinta. Yo nunca he sido amigo de la violencia de ningún tipo, ni estructural ni de efecto, como lo había dicho en capítulos anteriores, pero sí el derecho a manifestarse es un derecho que tienen los ciudadanos de un país. Así que bueno, espero que mi respuesta te oriente a seguir en la discusión, así que la agradezco. Así que con eso terminamos esta parte de las preguntas de la audiencia. Llegamos a la última sección de nuestro programa, El Ciudadano Germán, y es... Ahora sí que hay campana, ¿cierto? La campana filosófica. También a varias personas les ha gustado mucho esta sección, porque habla y abre la oportunidad de conversar respecto a filosofía. Algo que por diversas razones en los currículos escolares, en el diario vivir se ha ido perdiendo, y tal como lo dije en el primer programa, la filosofía, a mi parecer, es lo más importante de todo. Ahí están las grandes preguntas, las grandes reflexiones del ser humano. Así que quiero justamente reflexionar respecto a este texto, que más de alguna vez ustedes lo han escuchado. El amor inmaduro dice te amo porque te necesito. El amor maduro dice te necesito porque te amo. Autor Erich Fromm, filósofo, psicólogo social alemán, integrante en algún momento de lo que se denominó la Escuela de Frankfurt, la escuela sociocrítica alemana, tan importante para el análisis sociológico y para distintas áreas del conocimiento, la filosofía y otras ciencias sociales. Si se dan cuenta, esa lógica aparece como, bueno, es una palabra que está truncada, ¿no es cierto? Te amo porque te necesito, o te necesito porque te amo. Pero lo que dice brillantemente Erich Fromm, que esa frase está dentro de su libro El arte de amar, entre otras obras importantes del autor, plantea que probablemente nosotros como seres humanos hemos vivido la relación entre un amor maduro, pleno, real, a un amor basado en la dependencia emocional, ¿cierto? Nadie podría decir que no lo ha vivido, porque obviamente en las etapas de madurez,
de vivencias de carácter afectivo, a lo mejor o nos hemos confundido o no hemos tenido la suficiente madurez, inteligencia, sabiduría, podemos decir cualquier palabra, para poder diferenciar si frente a una persona que está con nosotros o que eventualmente nos estamos separando, nuestra tristeza está asociada a una situación de dependencia o porque efectivamente era un amor verdadero, ¿cierto? Por lo tanto, Erich Fromm nos lleva a pensar siempre en que el amor tiene que ser maduro, el amor tiene que ser pleno, de complemento, de construcción, y esto también lo planteaba Buda, no debe estar pensado en el apego o en la necesidad de estar con alguien para sentirse seguro o para depender emocionalmente de esa persona. Yo creo que ahí hay un tema hay que tener mucho cuidado con eso. Pero obviamente no hay recetas para eso, sino que uno lo va aprendiendo en la experiencia, ¿ya? Pero es bueno hacerse esa pregunta respecto a si el cariño está basado en un amor verdadero, pleno, ¿cierto? O basado en la dependencia, porque ahí ya entramos en una situación más difícil, ¿cierto? Piensen, les voy a dar el último ejemplo para esta sección. Cuando termina una relación y esa persona se va, nos puede generar tristeza, y es totalmente válido, es propio de la naturaleza humana. Pero si detrás de eso empiezan frases, no, sin esa persona no puedo vivir, ya mi vida no tiene sentido, ¿cierto? Es esa persona nadie, cuidado, porque ahí probablemente puede haber una situación que era de dependencia y no de un amor como tal, ¿cierto? Porque un amor como tal uno dice que te vaya bien, me hubiera gustado haber estado contigo, pero te deseo lo mejor, pero mi felicidad está internamente, por lo tanto voy a seguir desarrollándola plenamente y eventualmente buscaré algún compañero o compañera de vida, pero en la lógica del complemento, en la lógica de un proyecto, pero no basado en la dependencia. Así que en esta campana filosófica de hoy me parecía interesante analizar lo que decía Erich Fromm. Reflexionemos. ¿Te amo porque te necesito o te necesito porque te amo? Bueno, con esto hemos dado finalización al tercer capítulo de El Ciudadano Germán en este domingo 23 de agosto, ¿cierto?, de 2020. Si este programa les gustó, denle un like en mi canal de YouTube, Profe Germán Sangüesa Muñoz, y desde luego en el correo que aparece al final. Cualquier sugerencia de temas, preguntas, reflexiones, yo gustosamente los tomo, y acuérdense también, aquellos que tengan emprendimiento, yo acá los muestro también. Así que nos estamos viendo y que tengan una muy buena semana la que ya comienza. Nos vemos, bye bye.